Las mujeres han sido claves en el reino de Dios. Y yo quiero hablarles de eso en esta tarde. En la palabra encontramos casos de mujeres que rompieron moldes para ir más allá de donde se les limitó ir. Mujeres que rompieron moldes caracterizadas en el reino de Dios. Fíjese que en las culturas, en todas las culturas, casi en todas, no digo que en todas, pero casi en todas las culturas, las mujeres han sido puestas en lugares de posición muy baja, ¿verdad que sí? Casi siempre las mujeres son vistas desde un punto de vista de arriba hacia abajo. Ahí está la mujer, aquí está el hombre. En el rubro de las películas, los hombres ganan esto y las mujeres esto. Las mujeres actrices que ustedes conocen, famosas, no ganan igual. Si hay una serie que están haciendo, y eso era lo que una de ellas argumentaba, estaban haciendo una serie y los protagonistas, uno es hombre y el otro es mujer, le pagan esto al hombre y esto a la mujer cuando los dos son protagonistas. Entonces, las mujeres han sido vistas así desde cualquier lado, desde cualquier posición en la sociedad, muy desde un punto de vista bajo. ¿Por qué? Porque son mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos bastante machistas en todas las culturas. De hecho, en la cultura oriental, allá por el Oriente Medio, allá por los países de Pakistán, de incluso Israel, Afganistán, todos esos países ahí, las mujeres tienen posiciones muy, pero muy bajas. De hecho, hay algunas cosas y leyes que tienen ellos en contra de las mujeres muy tremendas. Las mujeres cuando son solteras no pueden mostrar su cara, ¿verdad? Tienen que andar con un velo en la cara y cubiertas, absolutamente cubiertas en todo lo que van, y con esos calores que hay por ahí, ya se imagina usted, ¿verdad? Cómo andan esas pobres mujeres ahí. Pero sí escuché por ahí que la mujer en el Oriente Medio que se pinta los labios, le cortan los labios. Tienen leyes muy radicales, por cierto. Fíjese que allá el ladronismo no existe en esos sectores. Nos contaba un pakistaní en primera persona. Andábamos buscando los uniformes hace 4 o 5 años atrás y llegamos donde él, y él es dueño de un negocio que hace jeans, y él nos estaba hablando de eso. Y él dice que él fue una vez a Pakistán y llegó donde su familia, y él cuando se bajó del carro lo cerró y quería ponerle llave, y todo el mundo en su familia se le quedó viendo y le dice: ¿qué te pasa? No, pues es que yo estoy cerrando el carro. Le dice: ¿estás loco? Aquí no se cierra el carro. Tú puedes dejar la cartera, tú puedes dejar todo ahí no te tocan absolutamente nada. Porque a la persona que detectan que roba algo le cortan la mano. ¿Y entonces? ¿Usted cree que aquí habrían ladrones y aquí hubieran leyes como esas? No, quizás son radicales, pero tienen resultados que de repente son macizos, ¿cierto? Pero bueno, nosotros no le vamos a cortar la mano a los ladrones. Pero bueno, las culturas contra las mujeres son tremendas. Hay discriminación en las mujeres. Y mucho más en esas culturas. Pero las mujeres, yo voy a decirlo esto, son increíblemente inteligentes. Son calculadoras, oiga. Son capaces. Son espirituales. Son visionarias. Esas cosas caracterizan a las mujeres. ¿Sabe que las mujeres ven cosas que nosotros los hombres a veces no vemos? ¿Cierto? A veces ellas tienen una visión de rayos X para ver más allá de lo que está en la pared. Ellas le dicen a uno: mira, ten cuidado porque esto y esto te puede pasar. Y uno dice: no, yo soy macho, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y qué pasa? Y eso sí les encanta a ellas. Cuando uno se tropieza y cae, les fascina decirle a uno: te lo dije. ¿Verdad que sí? Les fascina repetirle a uno: te lo dije. Y uno a veces tiene que tener cuidado con eso y aprender a escucharlas. Mencionaré, pero hoy no me voy a enfocar en solamente alabarlas. Quiero esforzarme por mostrarles a ustedes mujeres que han cambiado historia y que han impactado el reino de Dios. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos todos, no solo las mujeres que hay aquí, sino los hombres que vemos aquí. Mencionaré 4 casos hoy de 4
diferentes mujeres. La primera que voy a mencionar se llama Débora. Formó parte de las mujeres fundadoras de la nación de Israel. Por eso yo quiero decir que Débora es fundadora de naciones. Oiga, ¿por qué digo esto? En el libro de Jueces encontramos su historia. En el capítulo 5, versículo 7, dice esto: las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Eso lo estaba escribiendo ella acerca de lo que sucedió en aquel momento. Mire, Jueces es un libro muy triste, por cierto. Los que han leído Biblia saben que Jueces es un libro muy triste. Digo triste porque en Jueces no hay reyes, por cierto, pero solamente existen los líderes que se conocen como jueces. Dentro de ellos está Sansón, Josafat, muchos otros que fueron famosos en cuestión de sus hazañas, pero no había ni una sola mujer. La única mujer entre los jueces se llama Débora. Ella cuenta en medio de todo esto como algo importantísimo, porque de toda su historia, en la historia de Israel, puede ser mencionada ella como una de las grandes mujeres. Fíjense que la gente iba desde la nación de Israel, recorrían cantidades de kilómetros por ir a escuchar lo que esta mujer tenía que decir. Iban y quizás cargaban unos cuantos burritos, se iban, y esos caminos eran tremendos. No había carros, no habían, en aquel momento la industria todavía no había llegado a construir lo que hoy tenemos. Pero ellos recorrían cantidades por ir a escuchar lo que esta mujer tenía que decir. Y es que ella escuchaba a Dios, era profetisa. Pero mire, Débora significa en hebreo abeja, pues profetiza, y la única mujer que llegó a ser cuarto juez en el sentido militar en Israel premonárquico del Antiguo Testamento. Su historia se cuenta 2 veces en el capítulo 4 y 5 del libro de Jueces. La historia de Débora es importante porque es uno de los pasajes más antiguos en el que se cuenta a mujeres cuya fe superó completamente la de los hombres. Esta mujer tuvo que ponerse los pantalones y usar valentía. ¿Para qué? Para decirle a Israel que iba a perder una batalla. Ninguno de nosotros quiere escuchar malas noticias, ¿cierto? Y máxime un pueblo que va a ir a una batalla. Y esta mujer tuvo que amarrarse bien los pantalones para decirle a Israel, vas a perder esta batalla. Ella obedecía a la orden de Dios. Fue la única jueza de Israel. Así que la palabra, y muchas veces aún en la palabra encontramos que las mujeres pues han sido puestas en un lugar donde se dice que ellas no pueden formar parte de ningún puesto público. Pero la verdad es que sí son capaces. Desde aquel momento hasta la fecha han habido presidentes en naciones. En Nicaragua hubo una presidente. Inglaterra tuvo presidente, mujer. Una mujer que es muy conocida, fue primer ministro. Muchos países grandes han tenido mujeres en cargos muy altos y los han desempeñado bien y los han sacado adelante. Ahora, claro está, siempre va a haber mayoría de hombres y es difícil de que las mujeres puedan llegar hasta posiciones importantes por todo lo que sucede. En verdad, podemos explotar el talento que hay, la capacidad que hay en muchas preciosas hermanas, hijas de Dios. Así que yo quiero decirte hoy, no importa lo que todo el mundo te pueda decir a ti acerca de que eres o no eres capaz, toma la fuerza que tomó Débora y sé valiente, porque se necesita valentía para vivir en un mundo donde eres discriminada. La siguiente mujer de la que voy a hablar se llama Esther, de una mujer que fue reina, ¿cierto? Pero conocemos bien su historia, sabemos bien de dónde vino ella, de cómo fue el trasfondo de esta mujer y qué fue lo grande que ella hizo para que nosotros hoy por hoy pudiéramos estar hablando más de 4,000 años después acerca de su historia. Esther, capítulo 7, versículo 3 dice: la reina Esther contestó:
si he logrado el favor del rey, si el rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. Es lo que estamos leyendo ahorita. Ha pasado una gran cantidad de circunstancias. Ha pasado una gran cantidad de circunstancias para llegar a ese versículo en particular. El versículo clave. El versículo que lo cambia todo, la historia. Pero antes de eso, esta chica pierde a sus padres. Muy joven, pierde a sus padres. Sus padres mueren y un primo de ella, que vive en esas tierras, la recoge y la cría como hija. Un tío de ella creo que es. La cría y la empieza a formar. La situación se va dando a tal grado que llega un punto, y todos tenemos que leer Esther para entender que, bueno, pasó una situación en el palacio. Ya ella tiene quizás sus 17 años de edad, 18 por ahí. Pasa una situación en el palacio y el rey, un rey grandísimo, un rey enorme, no me refiero a cuerpo, porque la Biblia no data sobre cómo él era él, pero sí sé que en la historia lo mencionan como rey de reyes. Era un rey que tenía un imperio, no era un simple reino, era un imperio. Es decir, que gobernaba sobre reyes, sobre otras naciones. Este rey pierde a su reina y manda a traer todas las muchachas de todo el reino. Todas. Las trajeron ahí, las empezaron a pasar por una serie de pruebas hasta que llegaron a ella. Y ella, con su sencillez de corazón, pero con una belleza aparentemente que sobresalía entre todos, logró conquistar el corazón de un rey, a tal punto que se convierte en reina. Cuando pasa una situación, también entendemos que pasó algo también con un hombre que era malo, muy malo, y que tenía entre ceja y ceja a los judíos, un pueblo que se había sentado ahí en la capital y que él odiaba y quería destruirlos, y empezó un plan, y su plan era eliminar a los israelitas. Eso era todo. Mire, si ese hombre hubiera logrado su plan, obviamente usado por Satanás, Israel no existiría, la nación de Israel no existiría. Porque el plan de él era que todos, absolutamente todos en el imperio, podían y tenían el derecho de matar a todo judío que hallaran. Esa era la primera historia que se da acerca de un intento de Satanás de aniquilar el pueblo de Dios. Porque la segunda fue con Hitler. Todos recordamos a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mató 10 millones de judíos. Pero este hombre era el primer Hitler, digamos. Él quería matar a todo israelita que hallara por delante. Y Dios tuvo que utilizar una táctica, y Dios fue como moviendo piezas con Esther hasta llegar a este preciso momento, a este preciso instante. Incluso Mardoqueo se lo recuerda a ella, porque ella está asustada. A ella le dicen: bueno, tú tienes que ir y presentarte delante del rey, porque si tú no lo haces, le dijo el tío, tú también morirás. Era judía, así que ella también estaba expuesta a morir. Y no solo eso, sobre ti cargará absolutamente la muerte de toda la gente de nuestra gente. Y le dijo a él: y quizás esa sea la razón por la que Dios te permitió llegar a donde estás hoy. Oiga, o sea, todo fue dentro del plan de Dios. Y Esther llega a ese punto, y Esther llega a ese momento. Y ella hace un banquete y hace una celebración. Le cuesta mucho trabajo poder decirle al rey, pero por fin se arma de valor. Ella clama a Dios, ella pide a Dios por fuerza, ella pide a Dios por sabiduría. ¿Qué termina logrando? Bueno, el rey escucha el clamor de ella, aunque no pudo hacer, como digo, un cambio radical en la ley. Le dio el derecho al pueblo de Israel de defenderse. Y a causa de esa defensa, Israel sobrevivió. Todo porque Esther se paró, se amarró los pantalones,
tuvo valor porque estuvo expuesta a morir no solo en una ocasión. En una ocasión, de todas las que ella puso, ella tuvo que presentarse delante del rey sin ser invitada. Y esa era una situación muy delicada en las leyes de ese reino. Sin ser invitada, ella se presentó delante del rey. El rey tuvo una opción en ese momento. Tuvo que decidir entre mandarla a matar o invitarla. Dos cosas sencillas tenía que hacer él. Eligió la segunda, la invitó. Y a partir de ahí se fue dando todo hasta que llegó al punto de que esta mujer llegó a salvar a una nación completa. Por eso Esther es salvadora de pueblos. Dios utilizó a Esther como un elemento clave para salvar a su pueblo. En ese tiempo la mujer no era tomada en cuenta por la sociedad. Sin embargo, el Señor la escogió a ella y le dio el papel protagónico. ¿Por qué? Porque ella confiaba ciegamente en él. No confiaba en el rey, no confiaba en Mardoqueo, confiaba en Dios. ¿En quién confías tú? Es la pregunta que yo te tengo hoy. Si tú confías en Dios, Él te va a usar y te va a dar un papel protagónico en su reino, porque confías en Él, porque le dejas todo a Él para que Él te use. Sara es la tercera mujer que voy a mencionar esta tarde. Hebreos 11:11 dice: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Quién fue Sara? Todos hemos sabido y escuchado acerca de la mujer esposa de Abraham. Sara fue una mujer de una belleza deslumbrante, de risa continua. Ella tenía, ¿ha visto usted ese tipo de mujeres que solo riendo pasan? Tienen una sonrisa que todo el mundo, wow, ellas siempre están riendo. A veces era un poco irrespetuosa. Podría decirse que hasta irreverente muchas veces. Por eso en un principio puede sorprender que fuera Sara la elegida para esta misión. Sin embargo, su modo de actuar fue siempre muy humano. No obstante, fue la elegida de Dios a pesar de sus virtudes y sus defectos. ¿Tuvo Sara defectos? Sí. Los encontramos en la palabra, los defectos que ella tuvo. En muchas ocasiones, creo que fueron 2 o 3, donde ellos llegaron a pueblos y ellos se armaron su drama. Que ella era hermana que de él y luego que el rey la mandó traer y que casi se acuesta con ella porque ellos no habían querido decir que ella era la esposa de Abraham. Oiga bien, estos dos estaban un poco locos, estaban jóvenes obviamente y fueron salvados así porque Dios tenía planes con ellos. En 2 ocasiones. La tercera tontería que hicieron fue una ocasión donde Abraham ya estaba un poquito viejo y los hijos de él pues no tenía ninguno de sus hijos, entre ellos 2 del matrimonio, y ella le dice: bueno, pues acuéstate con mi sierva. Se acuesta con la sierva, tienen un bebé y cuando tienen el bebé comienzan los problemas. El niño se llama Ismael y por cierto es fundador de naciones también. Creo que los pakistaníes son descendientes de Ismael. Fundó una nación, igual que Jacob fundó una nación. Y bueno, se dio la situación hasta el grado que Sara no pudo aguantar y la expulsó. Le dijo a Abraham: mándala fuera de nuestras tierras. Pero en medio de todo eso, Dios la elige a ella para ser una mujer clave en la fundación de la nación de Israel. Al principio todos sabemos que su nombre era Saraí, que Saraí significa mi princesa o gobernadora mía. Pero Dios le cambia el nombre y le dice: ahora te llamarás Sara, que era madre de naciones. Pero para llegar a ese punto ella tuvo que pasar por un proceso de madurez. ¿Qué quiere decir? En medio de todo, usted y yo cometeremos errores. Usted y yo fallaremos. Usted y yo no somos perfectos. Dígame. ¿Hay alguien aquí que sea perfecto? No, ¿verdad? Todos en algún momento, al igual que Sara, cometemos errores. Al igual que Abraham, cometemos errores. Hacemos cosas que no deberíamos haber hecho, pero las hacemos. Y de repente, ¡pum!, estamos ahí en una situación tremenda. Pero hubo algo que marcó la vida de Sara. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice: tendrás un hijo,
Al principio ella se ríe. ¿Y por qué se rió Sara? Bueno, porque era incrédula. No, se rió porque ella entiende, ella es inteligente, ella sabe lo que significa tener 99 años de edad. Sumado al hecho de que tiene 99 años, para colmo, ella es estéril, no había podido tener hijos y para eso era una situación extrema. Así que ¿culpamos a Sara por algo así? No. Pero en ese momento algo cambió. Cuando ella es confrontada por el ángel le dice a Sara, bueno, ok, te reíste, pero de verdad, dentro de un año, cuando yo regrese, tú tendrás un niño. ¿Qué pasó en ese momento? Se activó su fe y cambió. Y a partir de ese momento empezó a creer por lo que Dios le dijo. Esta mujer, a pesar de todo, se convirtió en una madre de naciones, porque fue la madre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob y Esaú, y esos hombres se convirtieron en padres de naciones enteras. Esaú formó su nación y Jacob, ya sabemos, formó su nación. O sea, naciones, no solamente una, naciones en plural. Las Saras de hoy viven escondidas en sus propios mundos de fantasía, sin salir de él. Dios les necesita. Mujeres que a pesar de ser imperfectas puedan llegar al corazón de Dios y ponerse a su disposición. Que estén dispuestos a salir de sus cajas, dispuestos a salir de sus mundos de fantasía, de sus mundos donde no hay nada que ofrecer, pero ponernos en la posición de fuego y decirle a Dios, soy imperfecto, Señor, tú lo sabes, pero quiero ser usado. Cifra y fuga. Éxodo 1:17 dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Cifra y fuga, aunque estas mujeres no son muy populares, lo más probable es que nunca hayas escuchado de ellas, pues tampoco pertenecían al pueblo de Dios. Eran egipcias. Entonces, pero ellas se encuentran en una situación moral muy tremenda. El faraón de aquel momento, un rey muy, pero muy, ¿qué puedo decirte? Déspota en cierta forma, reúne a sus consejeros y están en una situación extrema. Ya murió José hace muchos años, quizás cientos de años desde la muerte de José. Y están ellos ahí en el imperio egipcio en su mejor momento. Y ellos notan que el pueblo de Israel, que había venido de otras tierras, está con ellos, pero está creciendo. Y iba creciendo el pueblo, creciendo y creciendo. Entonces se preocupó el faraón y dijo, este pueblo puede ser un peligro porque está en medio de nosotros y puede llegar a tomar el control de nuestras tierras. Así que hay que hacer algo rápido. Entonces mandó a llamar a las parteras. ¿Y qué trabajo era el que les dio? Le dijo, cuando ustedes estén atendiendo a las mujeres israelitas, a las mujeres judías, si ven que lo que nace es una hembra, déjenla vivir. Pero si es un varón, mátenlo. Esa era la orden. Pero esa era la orden. Ahora, Cifra y Fuga sabían por buena fuente que el Dios que tenían los israelitas no era un Dios cualquiera. No era Ra. No era el Dios toro que ellos tenían. No era el Dios rana que ellos tenían. No era el Dios langosta que ellos tenían. ¿Sabe usted que cada una de las plagas de Egipto es un golpe contra los dioses egipcios? Ellos tenían dioses y cada uno de esos era un golpe directo. Incluso la oscuridad, incluso el primogénito del faraón era un golpe contra los dioses judíos. Así que las egipcias conocían el poder del Dios al que esta gente servía y no tuvieron el valor de cumplir la orden del faraón. Y entonces ellas se pusieron en rebeldía. ¿Por qué? Porque pasó
lo que pasó, obviamente el faraón se dio cuenta que los varones seguían naciendo. Y entonces mandó traer a las mujeres estas, a Cifra y Fua. Y estaban enfrente del rey. Y el rey le dice: ok, señoras, explicación, ¿qué está pasando? Y ellas le dijeron: señor, con mucho respeto, discúlpenos usted, pero esas mujeres son muy fuertes. Cada vez que nosotros llegamos, ya está el güirrito nacido, ya no podemos hacer nada. Inteligentes. Ellas tenían que salvar su cabeza. Si el faraón descubría que ellas, no había tales de que eran las mujeres fuertes, sino que es que ellas no tenían el valor de matar. Un tiempo tuvieron la capacidad de discernir cuál era exactamente la voluntad de nuestro Señor. Oiga, estas rebeldes pasivas ante leyes injustas agradaron a nuestro Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Versículo 20 dice: por eso Dios fue bueno con las parteras. Así los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Dios salvó la vida de estas mujeres. Y no solo las salvó, las bendijo. Yo imagino que cuando ellas comenzaron su trabajo de parteras, tenían una su chocita por ahí, en alguna esquina de los barrios más pobres de Egipto. Pero cuando terminó este proceso, vivían en una mansión. ¿Por qué cree usted? Porque Dios las bendijo. Porque Dios escuchó y vio lo que ellas arriesgaron su cuello no solo una vez. Y no tocaron a ninguno de los chicos judíos a quienes se les había ordenado matar. De Débora, tuvo que enfrentar a una sociedad que les veía como nada. Tuvo que hablarles la palabra y no precisamente lo que querían escuchar. A veces usted, yo, somos personas que nos gusta decirle a la gente lo que quieren escuchar. Nos gusta hacer que cosquillas en los oídos de la gente. Pero a veces la palabra de Dios es palabra fuerte. Y esa palabra debe ser hablada. Y tenemos que tener la fuerza que tuvo esta mujer. El reino necesita Déboras. De Esther, ¿qué aprendemos? Que la belleza física no nos define. Era una mujer bella, obviamente sabemos, porque pasó por todo un proceso de selección y ella ganó. La belleza no define lo que somos, pero dejarse usar por Dios, sí, mi hermano. Ella se puso a la disposición de Dios para hacerlo y salvó a un pueblo de ser aniquilado. De Sara, ¿qué aprendemos de Sara? Los defectos hacen que la mayoría de nosotros nos pongamos en la línea de fuego para obstruir los planes de Dios. Fíjese que Sara casi obstruye los planes de Dios. Sin embargo, en el momento de creerle a Dios debemos hacerlo. Y la balanza cambiará a nuestro favor. Óigame, Sara hizo eso y se convirtió en lo que hoy es, madre de naciones. Y de Cifra y Fua, ¿qué podemos aprender de ellas? El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Ellas temieron a Dios. Y a causa de eso aplicaron ese principio y pasaron de ser casi invisibles a ser parte de la historia con sus acciones, aún a costo de sus propias vidas. Mujeres desconocidas, invisibles, pero que impactaron y cambiaron, de una manera increíble. Porque tuvieron el valor de no solamente ponerse en contra de una ley, una leyecita por ahí. Era una ley seria. Era un faraón, uno de esos grandes reyes que tenían en su poder la vida y la muerte. Y no les importó. No valoraron absolutamente nada a causa de temer a Dios. El reino necesita Déboras. El reino necesita Estérs. El reino necesita Saras. El reino necesita Cifras, Fuas. Mujeres que sean capaces, hombres que sean capaces de pararse enfrente de una sociedad que hoy por hoy está emitiendo leyes locas. La iglesia, hermano, necesita a estas mujeres en el espíritu de nosotros. Todos acá hemos escuchado mensajes tremendos de los hombres en la Biblia. Hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Noé, como David. ¿Cuántos hemos escuchado mensajes tremendos de eso? ¿Y cuántos de ellos hemos aprendido?
Pues eso también es parte de la historia y de aquello que nos debe inspirar a nosotros a hacer algo distinto. Amén.